actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Estamos con Pedro García, aquí en instalaciones del Big Five en Miami, un lugar excepcional, un lugar donde hoy mucha gente se va a dar cita para respaldar la candidatura de Pedro García. Pedro, bienvenido. Gracias. Mucha suerte, ¿cómo estás? Un placer estar contigo aquí y estando en este club tan maravilloso donde vienen tantos nuestros muchachos jóvenes a hacer deporte, que es un club tradicional importante, ¿no? Sí. Tiene mucha historia. Desde los años 70 y pico existe este club y se creó por el grupo de diferentes cubanos que fueron llegando, diferentes clubes privados en Cuba, y se creó lo que es el Big Five, que eran los 5 clubes más grandes que había. Y ahí cuando uno entra hay una placa para la Brigada 2506, correcto, que también hizo historia. Correcto, correcto, y tenemos muchos héroes de la 2506 que son miembros de este club, de los que perdimos y de los que están vivos todavía. ¿Cuándo llegaste de Cuba? En el año 62. 62, 3 años después que asumiera el... 3 años después y no llegué antes porque Playa Girón fracasó. Si no nos hubiéramos quedado allí y hubiéramos tenido una oportunidad de mantener la democracia en Cuba. ¿Y cómo fue la salida y la entrada a Miami? La salida fue bastante incómoda, o sea, yo estuve trabajando en contra del gobierno de Castro durante el tiempo de Playa Girón. Te puedo decir, la planta de radio del grupo de la universidad estaba en mi casa y estuvimos trabajando todo ese tiempo, y después fue un poco más difícil la salida de Cuba por dificultades de que no podíamos estar presentes en muchos lugares, y poco a poco hasta que logramos una visa falsa, y con una visa falsa pude salir para acá, llegar al paraíso de la Florida. Mucha agua ha cruzado el puente y lamentablemente en la lucha todavía. Todavía nunca ha fallado, y desgraciadamente nuestra patria sigue bajo el control del comunismo, y no tan solo del comunismo, sino ya de una dictadura cruel y asesina, que le ha costado muchas vidas a muchas personas. Y yo siempre rescato todo esto que cada uno de ustedes que entrevisto me cuenta, y digo, ¿cuántos talentos hicieron rico a Miami? ¿Cómo hubieran hecho? ¿Qué sería hoy la Cuba con esos talentos? Es increíble. Y talentos, gente de trabajo. Al principio pues tuvimos un exilio que vinieron muchísimos médicos, ingenieros, vinieron muchas personas preparadas para acá, para el exilio, y yo creo que eso fue la etapa más dura para ellos en los trabajos que tuvieron que hacer. Muchos de ellos, que yo los conozco, hoy en día son médicos, pudieron hacer su rivalidad, pero tuvieron que trabajar de dishwasher y trabajando en los restaurantes, y hicimos bastantes trabajos extraños. Yo cargaba vacas y animales en el aeropuerto dentro de los aviones, así que fue muy interesante, pero es agradable que podamos recordar eso. Por eso nos hace fácil tratar de ayudar a tantas personas que hoy vemos que tienen las dificultades, porque nosotros pasamos por eso, y hoy por hoy, gracias a Dios, pues tenemos una vida totalmente diferente. Cualquiera que conoce un poco de tu trayectoria puede decir que sos un hombre exitoso. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento un hombre exitoso, un hombre que Dios me ha dado todo lo que he querido. Tengo una familia fabulosa, una esposa de más de 55. Sos una persona respetable, que eso es lo más importante. Sí, 55 años de casado con mi señora, tenemos 4 hijos, 4 hijas, 13 nietos. Hoy por hoy estoy muy orgulloso de cómo se sienten nuestros nietos, de cómo hemos hecho nuestra vida, de la tranquilidad que tienen ellos, que hemos sido unas personas honradas, personas de trabajo, y todos ellos lo perciben y se sienten muy contentos de nuestra familia, que sí es una piña. Claro, sin duda. No hay separación. ¿Cómo te metiste en el negocio de real estate? En el año, después que terminé en el aeropuerto cargando vacas, tuve una oportunidad de una persona que fue un cuñado mío, que tenía negocios de bienes raíces en México,
y me dijo que quería comprar unas tierras aquí en la Florida, que si yo me embullaba y me ponía a venderlas. Yo estaba en venta desde Cuba, vendí pintura y vendí otras cosas con los negocios de mi padre, que teníamos negocios de bicicleta y de ferretería. Entonces pues la venta a mí siempre me fue agradable y pues dejé de trabajar en el aeropuerto y me lancé a la aventura de bienes raíces. Empezamos a vender tierras en la zona de Vero Beach, una playa muy bonita al norte de la Florida. Después vendimos otras tierras aquí en el condado Miami-Dade. Trabajé para una empresa, la empresa más grande que era del mundo, que después fracasó, que era la Gulf American Land. Claro. Una compañía multimillonaria, pero fracasó por los gastos tan grandes que tenía. Después trabajé con otra empresa que se llama General Development, yo fui manager de ventas de ellos. Y al final pues decidí irme por mi cuenta a establecer un negocio de bienes raíces. Establecí en el año 74 una compañía que se llama Exclusive Realty, que gracias a Dios hoy todavía sigue funcionando. Llevo ya 40 años de realtor y durante ese tiempo pues siempre a mí me ha buscado buscar challenge o buscar algo más difícil y más retos. Empecé a hacer trabajo de tasador de propiedades, empecé a ir a la escuela para aprender primero que nada y llevo ya 38 años haciendo tasaciones de propiedades, de la cual me siento muy orgulloso de todos los logros que he obtenido, tantos bancos con que he funcionado y que nunca he tenido una dificultad de que nunca me han llamado para decirme que me había equivocado en algo. Y yo creo que en mi carrera eso ha sido muy importante. Bueno, lo demostraste en el tiempo que estuviste a cargo de esta tarea tan pública de ser el representante de las valuaciones el tasador de la propiedad. El tasador de los inmuebles. En este tiempo que fue muy exitoso. Y déjame explicarte, fue el momento más difícil. No tan solo en el estado de la Florida, en el mundo entero y en los Estados Unidos. Claro, la crisis del 2008 tuvimos la crisis de los precios que estaban totalmente inflados, que no había unos números reales. Y se compraba, era como si las personas estuvieran comprando en una subasta. Sí. ¿Quién da más? Era una carrera. Era una carrera para comprar. Todas las personas querían ser inversionistas porque el que ponía $1 en bienes raíces lo multiplicaba rápidamente. Sumado al sistema financiero que daba la posibilidad de renovar hipotecas y... Hubo los errores tan grandes cuando vimos bancos que estaban dando financiamientos hasta un 105 y un 125% del valor. O sea, yo he estado en el negocio por 40 años, como te dije anteriormente, y yo nunca pude ver que yo fuera a un cierre de una operación a comprar una propiedad donde yo saliera con dinero. Yo siempre tenía que pagar para los gastos de cierre, y una propiedad tú la comprabas con el 20%, pues tenías que poner los gastos de cierre y tenías que pagar más dinero. En el caso veías personas que salían con dinero en el bolsillo y para mí aquello era una bandera roja que nos estaba indicando que estábamos entrando en un área peligrosa, donde habían personas que estaban comprando propiedades que no podían comprar. Y tuvimos ese momento. De ahí la crisis, ¿no? De ahí se crea la crisis. Entro yo en el año 2009 con los valores totalmente inflados. Los gobiernos no tenían problemas económicos porque estaban cobrando impuestos a medida de los valores inflados. Durante ese proceso, puedo decir, en los 4 años que yo estuve, bajamos alrededor de 66 mil millones de dólares. Se dice fácil, pero 66 mil millones de dólares, para que las personas que nos están oyendo y nos están viendo tengan una idea, representaba 1.332 millones de dólares que tú y yo y todas las personas que tenemos propiedades en el condado Miami-Dade no tuvimos que pagar. Y es mucha plata. Cómo eran los valores. Es mucha plata. Y nos está indicando que qué pasaba con los gobiernos en el condado. Ese dinero, ¿a dónde iba? ¿Cómo no podíamos tener reservas para hoy en día no tener dificultades?
Y ese dinero lo que se hacía era gastarse, y gastarse, y gastarse, y el dinero no tenía valor ninguno para el gobierno. Cuando yo llegué, se lo expliqué a todas estas personas: yo soy un profesional, yo no soy un político, yo vengo a establecer los valores reales y los valores justos de las propiedades. Lo que hay aquí en este momento no es correcto y tenemos que trabajar en eso. Para ello me vieron y se preocuparon, pero no se preocuparon lo suficiente de Pedro J. García. Pedro J. García es un hombre que va a establecer los valores reales y justos y no va a cambiar. Eso es, no existe que me llame ningún político para decirme tienes que aumentar los valores para esto. No. Lo que sí tenemos que aprender como gobierno es apretar el cinturón, igual que lo hemos hecho usted y yo en nuestras casas. Claro que sí. El día que Prudencia. El día que podemos ir al cine, vamos al cine. Pero el día que no tenemos economía para ir al cine, pues miramos televisión. Vemos televisión. Está. Y si no tienes televisión, oyes radio. Pero el gobierno no es así, el gobierno no tiene límites. Vaya, para hacerte una idea corta, la persona que entró, después que entré yo, perdí las elecciones con él, todos lo saben, por las boletas ausentes. Esa persona gastó gran cáncer en las elecciones nuestras. En las elecciones de Miami. Afecta lo que es la democracia de este pueblo, pero yo creo que poco a poco vamos a lograr enseñar al pueblo a que no le dé las boletas ausentes a nadie, que las lleven al correo. Ya vienen con el sello, no tienen que ponerle sello. Seguro, no y es gratis. Y es gratis. Y aparte de eso, si tienen una duda, comuníquese con alguien de la familia que los puede ayudar, pero no deje que otra persona les indique a ustedes, voten porque que ustedes quieran. Perdió, ¿y qué pasó? Llegó ese señor, hizo una renovación en el 7º piso de mi oficina, o la oficina que era de él en ese momento. Estamos hablando del actual tasador, del que era tasador, que ahora es vicegobernador. El señor López Cantera. Correcto. El señor López Cantera gastó $1 millón de nosotros en remodelar la oficina. En una oficina donde tú estabas muy cómodo. Donde nosotros dábamos el mismo servicio que pueden dar ellos hoy. Lógico, muy bonito, ahora luce como un banco. Claro. El otro día yo recibí una llamada a un señor que estaba muy preocupado y me dice: señor García, yo sé que usted es un hombre conservador, un hombre muy serio, pero ¿qué va a pasar con las oficinas esas renovadas? Digo, ahí no pasa nada, ya eso está renovado, ya el gasto se hizo, tenemos que tenerlas en esas condiciones, pero no había necesidad, y menos de utilizar el dinero del pueblo para gastarse $1 millón para renovar. Esas son las diferencias cuando tú ves un político de un profesional. Desgraciadamente tenemos muy pocos profesionales dentro de las campañas políticas. Me diste el pie hablando de políticos, por ahí escuché. Los políticos están formando un equipo unido para rechazar a Pedro García. ¿Por qué pasa esa situación? Porque Pedro García es un hombre justo. Pero es verdad lo que dice. Es correcto. ¡Wow! Es correcto. Están haciendo una reunión el próximo día 7 en el Billmore Hotel, encabezado por nuestro alcalde, el señor Carlos Jiménez. Es como una cofradía eso. Es algo que yo nunca había visto. Me siento muy honrado de verlos a todos ellos. Poderosos titulares, poderosos intereses políticos contra Pedro García. Es un título, ¿vale? Es un título interesante de que todos ellos estén en contra de Pedro García. Pedro García no se vende, Pedro García no tiene precio, y Pedro García va a hacer el trabajo para que las personas estén sintiéndose que lo que estamos haciendo es los valores reales de las propiedades en este condado Miami-Dade. Y es algo sumamente interesante. Yo vi hoy en el internet, me llamaron para que lo viera, donde estaba la invitación. Y fue muy simpático porque tienen los endosos, ese político que viene de Tallahassee, pues que no sabe lo principal. Es una gran persona, te lo digo, lo conozco personalmente. Cuando nos vemos al señor Eddie González, que va a contrario mío, correcto. Nos vemos y nos damos un abrazo porque nos conocemos, nos conocimos en Tallahassee. Pero ¿por qué se presta él a
a esa situación? Mira, ¿Por ganar o porque forma parte de un proceso? No, yo creo que lo que él quiere es ganar. Y en este momento fue demostrado en la primaria de que yo le gané fácilmente, donde habían 5 candidatos y le saqué una ventaja muy grande de 10 puntos y más de 19,000 votos. Eso no se había visto aquí en largo rato. Es una persona decente, pero desconoce totalmente lo que es bienes raíces, desconoce totalmente lo que es una tasación de propiedades. Entonces hablan como si esto lo hicieran las máquinas. Señores, nosotros tenemos la oportunidad de que el tasador de la propiedad se siente con personas que no estén de acuerdo con sus valores y que puedan discutir. Si yo tengo la capacidad para poder discutir y poder llegar a un acuerdo de los valores de esa propiedad, porque tengo los conocimientos, ¿qué puede hacer una persona que desconozca absolutamente? Es igual que si ustedes me llamaran ahora y me dijeran, yo quiero que tú seas el manager de un team de pelota. Sí, yo he jugado pelota, pero yo no puedo ser el manager de un team de pelota. Pero el problema principal de él es, él se le terminó el tiempo en Tallahassee como legislador. Y desgraciadamente los políticos profesionales de política se reubican, quieren encontrarse, o sea, es como, ¿qué te pudiera decir? Es algo increíble, pero cierto. Tienen que ir a la política, no importa dónde. Claro, se reubican. No importa dónde, es como un recycle. Ajá. Y quieren llegar a un punto donde no importa que yo no sepa de eso. Ya aprenderé, pero aprenderé a costa del pueblo. Voy a aprovechar de que los políticos me están apoyando. Yo le puedo decir a esos políticos después, cuando me digan a mí que suba los valores, de que no los puedo subir, en absoluto. No, después uno queda comprometido. Estás comprometido. En el caso mío, tú puedes ver los endosos míos, el FAL-CIO, el PBA, el Teacher Association. Entidades profesionales. Totalmente profesionales, los sindicatos que están preocupados por los valores del condado de Miami-Dade, porque una cosa es que tenemos que llegar a la realidad. Nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos que están creciendo ahora, se están yendo a otros estados porque no pueden vivir en Miami por los altos costos de la vida. En eso te tiro una idea, porque lo habla todo el mundo. Algún día se logrará en Miami, sobre todo en Miami, hablamos de Miami. Correcto. Si queremos decir la Florida, bienvenido. Pero hablemos de Miami. Y que las personas mayores de 65 o 70 años no paguen más impuestos cuando han pagado sus casas y han trabajado toda la vida para que conservar esa casa. Hoy hay mucha gente que precisamente por el pago de impuestos está perdiendo las casas que han pagado. Es correcto. Mira, se estableció una ley en el año 2012, que fue el último año que yo estuve de tasador, en la cual estuvimos trabajando con esa ley en Tallahassee, pero la ley salió, es una ley buena, pero tiene defectos, y los defectos se los hemos visto después que ha pasado. Tiene un defecto en este sentido: las personas que viven más de 25 años en sus casas, que tienen más de 65 años, que tienen entradas por menores de $27,994, esas personas se quedaban pagando exclusivamente por el tax de la Junta Escolar, o sea, es el impuesto de la Junta Escolar nada más, que era bajito. Pero ¿qué pasa? Las propiedades en el condado Miami-Dade y en el estado de la Florida están aumentando de valor. E inmediatamente que esa propiedad suya aumenta de los $250,000, esa persona pierde el derecho. Claro. Ahí tenemos que establecer algo, que es una de las ideas que yo llevo para presentar a Tallahassee, de que inmediatamente que esa persona participan, nunca le podemos quitar ese privilegio, aunque las propiedades de ellos hayan aumentado. De los avatares del mercado. Porque es criminal que una persona ahora que tú le digas este año tú no tienes que pagar nada más que esa cantidad, que siguen recibiendo el mismo dinero del Social Security, que no tienen otras entradas, el año que viene yo le diga, no, ahora usted tiene que volver a empezar a pagar. Porque cambió el mercado. Porque cambió el mercado y su casa aumentó $1,000. Eso no puede funcionar.
y es una de las cosas que voy a llevar. Me alegro mucho que hayas tocado ese tema, porque eso es uno de los temas más preocupantes que tengo. Bueno, te pedimos mucha gestión, mucho esfuerzo para dar una respuesta a tantos abuelos que están pasando penurias precisamente por ese tema. Te voy a decir algo especial y quiero para que ellos lo sientan. No tengo necesidad de ganar esta posición. Mi señora me ha preguntado más de 50 veces ¿por qué? Si de verdad yo quiero ganar estas elecciones. Porque ella dice que yo tengo una vida muy feliz, muy tranquila. Gracias a Dios no tenemos problemas económicos, pero sí tengo la preocupación de que hay muchas personas con problemas económicos y yo creo que voy a estar en una posición donde puedo ayudar a todas esas personas. No tengo otro interés, ni me voy a postular más tarde para presidente de este país. Ya mi carrera como tasador de la propiedad arranca y terminará como tasador de la propiedad. No me voy a retirar. El día que me retire es porque me pusieron en una caja y me dejaron descansar. Pero nunca me voy a retirar. Pero sí te puedo decir, no es una oferta. Es algo que yo llevo por dentro, algo que llevo en mi corazón. Y lo que yo quiero es hacer de este pueblo, en el condado de Miami-Dade, como tasador de la propiedad, que tengan los valores justos, que las personas puedan pagar sus impuestos y que las propiedades aumenten, porque todos nosotros estamos haciendo ese tipo de compra para eso. Pero que esté justificado el valor y que las personas no tengan que pasar por los momentos. Sobre todo aquellos que pasaron una edad donde ya lamentablemente no pueden conseguir ni un empleo ni ponerse a trabajar. Yo me he sentado con muchos de ellos, donde me han enseñado su cheque de $700 que reciben. ¿Cómo pagan eso? El aumento de un 1,5% que le dio el Social Security este año. Y sinceramente uno no puede concebir ni cómo es posible que puedan vivir con ese dinero. Pedro, faltan pocos días para las elecciones. Ya la gente te respaldó. Te pusiste cabeza a cabeza con los recursos nada más que del voto de aquellos que conocen tu tarea, contra una organización de poderosos dirigentes políticos. Correcto. Que tienen todas las razones del mundo de hacerlo, pero que han conformado una especie de cofradía para oponerse. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cuál es el mensaje que le podés dar a la gente? El mensaje es que yo nunca me he puesto nervioso, nunca me van a asustar, o sea, se voy a seguir igual, sigo trabajando con mis amigos, con mi familia, vamos a luchar duro. Yo creo que ya ganamos la primaria y tenemos una gran oportunidad, le pudiera decir casi, yo me siento convencido que vamos a ganar y yo creo que el pueblo va a entender la diferencia entre un profesional y un político. Y el pueblo va a poder escoger, tienen dos opciones, pueden votar por un político que desconoce totalmente la materia de lo que es valores de propiedad, o pueden votar por un profesional que lo único que se ha dedicado toda su vida es a eso. Bien. Y no le puedo ofrecer otra cosa. Pedro, la mejor de las suertes. Muchas gracias, un placer estar contigo y ha sido muy agradable. Usted tiene la responsabilidad de también asumir ese acto tan importante que es decidir con su voto el futuro que le espera a usted, a su familia y a los hijos. Si lo piensa, ¿por qué voto por Pedro García? Voto por Pedro García porque aquí hace falta personas honestas, de experiencia, que nos ayuden con el problema de las taxaciones de nuestras casas. Por eso voto por Pedro García. Mi nombre es Fifi Echemendía. En realidad es Ofelia, pero me dicen Fifi. Conozco a Pedro hace muchos años. Es un hombre de mucha integridad, honesto, conocedor del appraisal system de los Estados Unidos completo y más que nada del Dade County. Es un hombre que sabe cualquier pregunta, él sabe y le explica a todas las personas que lo vayan a visitar con lujo de detalle, ayuda a todo el mundo y es incapaz de hacer nada ilegal y muy íntegro, muy íntegro. Una persona que no hay nada mejor que él. Y la otra persona que está en contra de él no tiene idea de lo que está pasando como property appraisal. Voto por el señor Pedro García porque es un hombre íntegro, con experiencia
y su oponente es un individuo que no tiene ninguna experiencia, igual que el anterior, el señor Cantera, que no tenía ninguna experiencia como tasador de la propiedad. Votamos y apoyamos a Pedro García para tasador, property appraiser del condado de Miami. ¿Entonces mi nombre o no hace falta? Como usted quiera, lo que usted quiera decir. Él le va a hacer la pregunta ahora. Mira, González, muy oscuro. Ponlo aquí, ponlo aquí. Es muy oscuro. A ver, acá. Ahí está un poco mejor. Ahora sí. ¿Por qué vota usted por Pedro García? Bueno, yo soy un activista comunitario, residente por 52 años aquí en este condado de Dade, y voy a votar por él y voy a hacer su segunda campaña para su elección de victoria, porque lo veo como una persona seria, honesta, honrada, capacitada, profesional, tiene 37 años de experiencia como realtor, ha sido magistrado en las propiedades aquí de todos los residentes de este condado, y vi en él, en las propiedades que yo soy dueño aquí en este condado de ahí, que cuando él fue electo tasador de la propiedad, me redujo los taxes de la propiedad. Yo creo que hoy por hoy el pueblo debe elegir una persona capacitada, honesta, honrada, y que sepa lo que tiene el pueblo que necesitar de una persona como Pedro García. Yo les recomiendo a todos ustedes que el número 70 es el señor Pedro García, es el señor que les va a resolver el problema de esta comunidad, de los abusos de los políticos que tenemos aquí contra los propietarios de casas, o sea, propietarios, inquilinos. Si ustedes votan por el número 70, Pedro García, se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque la renta no se va a incrementar, la renta va a bajar cuando tengamos los taxis más baratos, gracias a Pedro García con el número 70. Elíjalo, se lo recomienda Julio Balcera, activista comunitario, que tengo más de 700, 800 mil estudiantes que transportaron mis autobuses cuando yo tuve mi espacio en la compañía de J. Balcera y Grupo C por 38 años en esta comunidad de Miami. Muchas gracias.